Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias a todos los Vaishnavas. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros para continuar estas lecturas de la Bhagavad Gita. Hoy nuestro invitado es Lalit Krishna Prabhu desde Mendoza. Y vamos a estar leyendo el texto 6 y 7 del capítulo 6. Así que Prabhu, te doy la bienvenida. No lo escucho, pero ahí va. Bueno, Prabhu, Dameshwara, muchas gracias. Hare Krishna, reverencias a todos. Buenas tardes, espero que... A ver, ¿ahí se Sí, escucha? sí, se escucha. ¿Ahí sí se escucha? Sí. Bien. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien en conciencia de Krishna. Primero, bueno, quisiera agradecer a todos ustedes por darme la oportunidad de intentar de alguna manera servir, y también a todos los organizadores de Bahía Consciente, a Dameshwara, a Titaguna de Vidase, quien muy amablemente me invitó a participar. Y bueno, primero, si les parece, vamos a recitar unos mantras para rendir reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, como se hace siempre, al Guru y a Srila Prabhupada, para empezar a leer, como dijo Prabhu Dameshwara, los textos 6 y 7 del capítulo sexto, justamente denominado Dhyana Yoga. Entonces hacemos las reverencias correspondientes. O mañana timirandasya, yana yana salakaya, chaksuru militam jenatas maisri gurave namaha. Nama om Vishnupadaya Krishna prestaya bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Desatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo, presentando este documento que tenemos acá preparado. A ver, vamos a ir hacia allá. Ventana, clase, acá, compartir. Bueno, ustedes me dicen si ya está viendo, creo que sí. A ver. Yo le digo, Prabhu, puede que llegue un poquito tarde. Bueno, se está intentando, a ver qué nos dice. Aún no lo vemos, pero puede que esté Como, cargando. Recién como que me dice que su pantalla no se puede compartir, me dice. A ver. ¿Le pide algún permiso o algo? Vamos a intentar. Dejar de compartir, me dice, u ocultar. Se está compartiendo una ventana. Mirkul está compartiendo una ventana. A ver ahí. Entonces, en teoría está compartiendo. No lo estamos pudiendo Está, ver. hay que darle. A ver. A ver, ¿qué me dice Paciencia, ahí? sin apuros. Sí, seguro, seguro, hay que tener. A ver si me dice algo. ¿Eh? Eh, Ahí está entrando su presentación, Prabhu. Getita 1, ¿vos la podés ver, el documento? No, pero vi que estaba intentando compartir, o perfecto. sea, quizá va al más lento. Sí. Sí, aparece que usted está presentando. Todavía no se ve el documento, pero ahí va. Ahí está, ahí está. Puede ser que tengo.
¿Ahí estuvo? Sí, pero Sí, para vos, sí. hay como Perfecto. un delay. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Bhagavad Gita 667. Acá tenemos a una persona. Ahí se ve. Bueno, están viendo ustedes la pantalla a un meditador. Este capítulo justamente se llama Dhyana Yoga. Es el 6º capítulo en el que, bueno, se ha hablado anteriormente en anteriores presentaciones de los versos. Vamos a hacer una recapitulación de todas maneras para que tengamos en cuenta. En principio, si les parece, voy a empezar leyendo el verso 6 y el 7 de este hermoso capítulo 6. Entonces dice el verso 6, para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos, pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Significado nos dice, el propósito de practicar el yoga óctuple es el de controlar la mente, a fin de que se vuelva una amiga en el desempeño de la misión humana. A menos que se controle la mente, la práctica del yoga por exhibición es simplemente una pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo, y por ello se malogran su vida y la misión de ésta. La entidad viviente tiene la posición constitucional de tener que ejecutar las órdenes de un superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado, uno tiene que obedecer los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Pero cuando se conquista la mente, uno accede de motu propio a acatar los mandatos de la personalidad de Dios, quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de todos. La verdadera práctica del yoga entraña el encontrarse con el Paramatma que está en el corazón y luego seguir sus órdenes. Para aquel que adopta directamente el proceso de conciencia de Krishna, la entrega absoluta a las órdenes del Señor se da automáticamente. Bueno, ahora pasamos al verso 7 de este capítulo. Dice la traducción, aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, y la honra y la deshonra son todos lo mismo. Significado. En realidad, toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando a la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es que, de un modo automático, uno sigue los mandatos del Paramatma o la superalma, debido a que aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental. El devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado es samadhi en la práctica o absorción en el Supremo. Bueno, ahí termina el significado. Yo le comentaba a Dameswara Prabhu que cualquiera que quiera participar, comentar, hacer alguna pregunta es bienvenido. Simplemente o levanta la manito o directamente abre su micrófono. Así que la idea es que hagamos esto interactivo, que podamos ir discutiendo, aprendiendo entre todos. Esa es la idea de, por lo menos a mí me gusta exponer de esa manera, así que siéntanse totalmente libres de hacer cualquier
comentario. Bueno, entonces nos dice este 6º capítulo del Bhagavad Gita, titulado Dhyana Yoga, que aborda el sistema de yoga como un medio, ¿para qué? Para alcanzar el dominio de la mente. Algo tan difícil, ¿cierto? Porque uno por ahí cuando lee este capítulo o cuando lee estos escritos, estas escrituras, uno dice, habla tan normalmente, me pasa a mí, como dominio de la mente, como control de la mente y diversas palabras así, pero es tan difícil. Pongámonos a pensar, por ejemplo, hoy yo cuando estaba practicando mi yapa en la mañana, cuántas veces trataba de contar justamente, cuántas veces se me desviaba la mente para otro lado, para otro pensamiento, para el celular, para las actividades que tenía que hacer también durante la mañana y demás. Entonces es realmente muy complicado. El mismo Krishna, justamente acá en el Bhagavad Gita, le dice a Arjuna que la mente es muy difícil de controlar y el mismo Arjuna le dice que es, sí, parafraseándolo, es más difícil que controlar, que es más difícil que el viento, ¿cierto? Que el controlar el viento. Y acá dice como un medio para alcanzar el dominio de la mente y la conexión con la superalma, Paramatma. Sabemos que Paramatma es Dios que está situado en nuestro corazón. Es un aspecto de Dios. Sabemos que hay 3 aspectos de Dios. Uno es Brahman, otro es Paramatma y otro es Bhagavan. Depende cuán cerca estemos o depende desde dónde lo miremos, podemos ver los diferentes aspectos. Donde el Vaishnava, nosotros que estamos intentando ser devotos, devotas del Señor, justamente lo que queremos es un relacionamiento con Bhagavan, un relacionamiento con la persona suprema, justamente para lograr el objetivo máximo que es el amor puro por Dios. Una relación que, bueno, ha sido olvidada a través de los años, a través de las vidas, a través de las miles de vidas que justamente las escrituras nos dicen que hemos tenido. Hemos pasado por 8.400.000 especies de vida y ahora tenemos la fortuna, ¿cierto?, de estar en este cuerpo humano. El cuerpo humano que justamente estamos aprovechando a través de la asociación, como estamos haciendo el relacionamiento con los devotos en el día de hoy, y bueno, el esfuerzo que hacemos, el sadhana que practicamos todos los días, es justamente porque eso de a poquito estamos tratando de purificar nuestro corazón, purificar nuestra mente, esta mente que decíamos que es como la loca de la casa, que le llaman algunos, que, bueno, es tan difícil justamente de controlar. Y como decíamos, la superalma Paramatma que reside en el corazón de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen justamente esta virtud, este don de tener a Dios en el corazón. Y este capítulo se centra en las cualidades necesarias para avanzar en el camino espiritual, subrayando el autocontrol, la meditación, hay diferentes maneras de meditar, ya vamos a aplicarlas ahora, a verlas, y la ecuanimidad como componentes esenciales. Otra palabra importante a describir en el día de hoy es la ecuanimidad, ¿cierto? Este equilibrio, este don tenemos ante las dualidades de la vida, cómo nos comportamos, eso es virtud de un Vaishnava, de un aspirante a devoto, justamente el autocontrol, la meditación y la ecuanimidad. Y acá me surgió a mí cuando estaba armando esta charla, a ver qué entendemos por meditación dentro de la cultura del Vaishnavismo. Y primero que nada, ver qué es el Vaishnavismo, porque por ahí lo no mencionamos y quizás no me queda a mí quizás claro, entonces quería exponerlo acá en el documento. Entonces, la cultura Vaishnava es un sistema integral de vida basado en los principios, valores y prácticas devocionales. ¿Qué va significando esto? Cuando hablamos de cultura Vaishnava, nosotros lo que estamos haciendo, o por lo menos cómo lo encaramos, cómo hemos aprendido a través de las yastras, a través del guru, a través de los acharyas, es que este proceso que nosotros vamos adquiriendo con el Vaishnavismo, con la práctica devocional, es un estilo de vida. No sé si nos hemos dado cuenta. Nos levantamos por la mañana
y nos acostamos por la noche y en todo el día hemos practicado lo que vamos justamente adquiriendo como conocimiento en el intelecto, cuando racionalizamos algo, lo vamos poniendo en práctica. Entonces esto se va comportando, sí, se va transformando como un estilo de vida, ya pasa a ser parte de nuestra vida. A mí hay veces que me decía, al principio cuando empecé en el movimiento, bueno, agarraba una cosita, esporádicamente agarraba otra, agarraba la yapa, cantaba, pero seguía haciendo mis cosas. Pero hoy en día lo que intento hacer es justamente una práctica continua y determinada. Y ahí empiezan a dar los resultados y los frutos. Hoy, por ejemplo, teníamos otra conexión más temprano, en justamente Activando Conciencia, ese es el grupo, y estábamos hablando de esto, estos frutos que nos empieza a dar el servicio devocional. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí me gusta, soy una persona, bueno, no sé si para bien o para mal, pero muy estructurada en ver resultados. Quizás mi profesión me lleva a eso, entonces me gusta trabajar sobre algo, pero también ver los resultados. Y empezaba a hacer esta evaluación del proceso y empecé a pensar, a ver, Lalit, ¿hace cuánto que estás practicando el Maha Mantra, el Sadhana y este estilo de vida? Y decía, bueno, por ejemplo, hace 4 o 5 años que estoy. ¿Y cómo la evaluación es esa? ¿Cómo me sentía antes, cómo me comportaba antes y cómo me estoy comportando ahora? Entonces, esa evaluación, ese proceso, me pareció muy importante porque hay veces que nos decaemos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, me decaigo mucho en la vida espiritual y digo, no estoy avanzando, me estoy quedando, veo a otros que van avanzando mucho más rápido y me surgen esas dudas. Pero por lo menos cuando uno empieza a ver justamente cuando en la medida uno tiene altibajos, pero en sí, en el gráfico, se puede decir, en el gráfico eh, al que le gustan las matemáticas y demás, vemos que la línea, si trazamos una línea, hay una línea recta de crecimiento, ¿cierto? Entonces, continuando con lo que estábamos leyendo, vamos bien, ¿cierto? Acá, escuchan, sí, vamos bien. Sigo compartiendo. Entonces, la suprema personalidad de Dios, que es Sri Krishna, tal como se describe en las escrituras védicas, se trata de una forma de vida, lo que decíamos recién, que abarca tanto la dimensión espiritual como la material. ¿Sí? No dejamos de lado lo material. Eso es también una práctica importante en el Vaishnavismo. Nosotros utilizamos, se tiene ese término de Yukta Vairagya, que utilizamos todo lo que tenemos materialmente en pos del Señor, en servicio del Señor. Entonces no lo dejamos nada de lado. Como Arjuna le preguntó al principio, recuerdan, en el capítulo 1 y 2, bueno, ¿qué pasa si me voy al bosque? Le decía a Sri Krishna. No, no, no. Le dice, tú tienes que seguir tu deber prescrito. Entonces, si uno es vaishya, si uno es comerciante, se nos dice que tenemos que seguir nuestro deber prescrito. Ese es karma yoga, es aplicación de nuestra actividad en pos del Señor. ¿Sí? Si uno es kshatriya, administrador, por ejemplo, cuidador de los demás y demás, bueno, si otro es brahmana, si otro es shudra, que es aquel que está al servicio de los demás, bueno, también tiene que seguir ese proceso. Entonces, lo material lo conectamos con lo espiritual, pero no nos embuimos solamente en lo espiritual. Sería por ahí lo ideal, pero la plataforma en la que estamos, o por lo menos en la que me encuentro yo, es justamente una plataforma gradual, en donde se nos aconseja, Srila Prabhupada, siempre en sus enseñanzas, nos aconsejaba que gradualmente nosotros vamos adquiriendo esa pureza para conectar todo lo material con lo espiritual. Entonces, como decíamos, orientando todas las actividades hacia el propósito último de la existencia, que es el despertar del amor puro por Dios, Prema Bhakti, ¿cierto? Que decíamos recién. Anteriormente hablábamos de esto, de
acá vamos a subrayar, el amor puro por Dios. Entonces, otra de las cosas que podemos preguntarnos, y bueno, yo no estoy sintiendo amor puro por Dios, bueno, pero démonos tiempo. Por ahí, recién una Bhaktina, Vaishnavi, estaba mostrando las deidades, y nosotros vamos adquiriendo ese gusto, ese ruchi, por justamente admirar las deidades. Y eso se va transformando en amor, ¿cierto? En relación con Dios. Esa relación se va adquiriendo, pero no de un día para el otro. Tenemos el ejemplo del hijo que, por ejemplo, se fue de viaje. Se fue de viaje porque quería hacer la suya, como decimos acá en Argentina. Pero ¿qué pasó? El padre nunca lo olvidó, pero lo dejó que hiciera de las suyas en diferentes lugares donde se había ido, países y demás, y este hijo se había olvidado del padre. Pero bueno, en un momento las cosas se empezaron a complicar y demás, y tuvo que retomar esa posición. Pero no es tan fácil retomar esa posición, porque habían pasado muchos años en esta historia, que es este ejemplo, simplemente que estamos trayendo, habían pasado muchos años. Entonces, de a poquito el hijo se fue acercando al padre y fue retomando esa relación que tenía con él, ese gusto que tenía con él. Entonces se empezó a acordar de las cosas que hacían juntos, se empezó a acordar de cómo era el padre, y así empezó a revivir ese gusto, como decíamos, ese ruchi, ese amor por el padre. Y de esa manera pudo volver a casa. De la misma manera, o análogamente, podemos decir que nosotros estamos en esa posición. Estamos en un mundo en que estamos un poco alejados de Dios, desconectados de Dios, y con este proceso, con esta sadhana continua, esta determinación, siguiendo Guru, Sadhu y Shastra, ¿sí? Siguiendo esos tres pilares que tenemos en la cultura de la devoción, en el servicio devocional. De esa manera nosotros vamos recobrando la memoria, como quien dice. Entonces, dentro de la cultura Vaishnava, vamos nuevamente a la pregunta, recordamos lo que habíamos preguntado acá. ¿Qué entendemos por meditación dentro de la cultura del Vaishnavismo? Entonces, acá retomamos a la respuesta. Dentro de la cultura Vaishnava, la meditación es entendida como un proceso espiritual centrado, recién lo decíamos, en recordar y conectar con Krishna, la suprema personalidad de Dios. No se trata simplemente de una práctica introspectiva o de relajación, que no está mal, ¿eh? No estamos diciendo que está mal para nada. Al principio, de hecho, yo practiqué durante mucho tiempo, y muchos de nosotros podemos seguir practicando. Relajación nos sirve para ordenar nuestra mente, nuestros sentidos. Psicológicamente también nos sirve hacer una introspección, bajar los decibeles, relajarnos. Bueno, esto por supuesto que sirve, pero a lo que vamos en la meditación de la cultura Vaishnava es un poquitito más allá, un poquitito más allá. Dice acá, sino de una actividad devocional profundamente orientada hacia el servicio y la relación personal con el Señor. Aquí se destacan los aspectos principales de la meditación en el contexto Vaishnava. En el Vaishnavismo, dhyana, que significa meditación, implica enfocar la mente en Krishna y sus formas, ¿sí? Nosotros lo hacemos en sus formas, en sus nombres, como decíamos, Japamala, Sankirtan, cuando nos congregamos con otros devotos y devotas a cantar los santos nombres del Señor, cuando, por ejemplo, ahora recitamos los pasatiempos, las cualidades del Señor, cómo es el Señor, cómo se encuentra. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam hay descripciones maravillosas. Ya creo que vamos a llegar ahí, donde se relatan las cualidades del Señor, qué divino que es, las opulencias y demás. Pasatiempos y la morada trascendental, que es Vaikunta o Goloka Vrindavan. Entonces ahí empezamos a meditar nosotros, nos centramos en eso. Este enfoque tiene como propósito, ¿qué hacer? Purificar la mente y purificar el corazón, estableciendo una conexión íntima con Dios. Entonces lo que hacemos nosotros es meditar para conectar con Dios. Meditamos
son formas de meditar, hay diferentes formas de meditar, pero la que se plantea en la cultura, en el servicio devocional, es justamente admirando las formas, los nombres y demás. Entonces, a diferencia de otras tradiciones donde la meditación puede enfocarse, como decíamos recién, que no está mal para nada, en el vacío, como lo hace también el budismo, o en principios impersonales, en el Vaishnavismo el objeto de meditación es personal. Krishna, el ser supremo. Ahí está, por ejemplo, el kit de la cuestión, como decimos a veces, es justamente centrarnos en la persona, en Bhagavan, en las opulencias, ahí meditar. Es difícil y bueno, se realiza con la práctica. Siempre se aconseja que justamente empecemos a practicarlo, porque si nos quedamos con esto que estamos quizás conversando ahora, nos puede parecer complicado meditar en una persona que nosotros no estamos tan bien relacionados o como decíamos recién, no conocemos tanto, pero uno a medida que empieza a escuchar los pasatiempos del Señor, estas historias maravillosas, empieza justamente a centrarse en esta introspección que hacemos, cerrando los ojos, cantando justamente la yapa. Nosotros al cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y así cantarlo con atención nos lleva a veces, cuando entramos en una meditación profunda, a algunos pasatiempos que hemos escuchado, pero no es que nosotros los forzamos, sino que nos lleva Dios, Paramatma, en nuestro corazón, nos lleva hacia ese pasatiempo. Y es maravilloso, por lo menos sentirlo o experimentarlo una milésima de segundo, porque ahí vemos de vuelta que la mente o Maya nos quiere atrapar, ¿cierto? Y desviar de esta meditación. Pero es como decíamos, es una práctica, tendríamos que volver nuevamente al objeto de meditación. Entonces, un verso del Bhagavad Gita 9.34 resume esta idea. Dice, si Krishna a Arjuna, piensa siempre en mí, conviértete en mi devoto, adórame y ofréceme reverencias. De este modo vendrás a mí sin duda alguna. Yo te prometo esto porque tú eres mi amigo muy querido. Acá me gustaría resaltar una cosa, que es un amigo muy querido, Arjuna, en este contexto, ¿sí? Si bien Arjuna estaba haciendo el papel de discípulo, ¿sí? En los primeros capítulos del Bhagavad Gita, pero acá, justamente ya en este capítulo, en el 9º, Krishna le está diciendo, tú eres mi amigo, y nosotros justamente somos eso, somos amigos. Quizás nos hemos olvidado de esta relación. Hay diferentes relaciones. No estamos diciendo que todos tenemos la relación de amistad. Hay relación de cónyuge, hay relación de neutral y demás. Pero a lo que voy con esto es que justamente nosotros podemos seguir los pasos de los acharyas en el sentido de justamente practicar esta amistad, conversar, orar al Señor. Como dice acá, piensa siempre en mí, conviértete en mi devoto, adórame y ofréceme reverencia. De ese modo vendrás a mí sin duda alguna. Lo está diciendo Sri Krishna. Y cuando Krishna dice algo a su devoto, él cumple. ¿Sí? Entonces la meditación adopta varias formas prácticas que facilitan la conexión espiritual. Como decíamos antes, la meditación en el Santo Nombre es nuestro punto principal. Sri Chaitanya Mahaprabhu, también estaba escuchando recién que la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la era que nos encontramos, justamente en la era de Kali, hace 538, 540 años aproximadamente, es sumamente, sumamente especial, porque ocurre, no quiero equivocarme, pero creo que cada vida o día de Brahma ocurre que aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que es sumamente beneficioso en el momento en el que nos encontramos. Y justamente es él quien propagó los santos nombres del Señor y quien profetizó que se iban a expandir justamente por su gran querido devoto, Srila Prabhupada, que lo expandió por
todo el occidente, y ahora, como él decía, en toda aldea y pueblo se van a cantar los santos nombres del Señor. Entonces esa es nuestra primer meditación, en el santo nombre. Entonces se considera la forma más elevada de meditación en la era de Kali. A través de este canto, el practicante purifica su mente y establece una relación directa con Krishna, pues el Señor y su nombre no son diferentes. Sabemos eso. En el reino absoluto, el Señor y el nombre no es diferente. Acá nosotros podemos decir, como se cita siempre ese ejemplo de agua, 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 y sin embargo no va a saciar mi sed. Pero en el mundo espiritual, y cuando nosotros citamos los santos nombres del Señor sin ofensas, con atención y siguiendo los pasos que se recomiendan, es lo mismo que tener al Señor con nosotros. Entonces, por eso es tan importante. Otra de las meditaciones que se proponen es en la forma del Señor. Acá está como otro ítem, ¿cierto? Esto para que vayamos siguiendo, quizás no quiero que se pierdan. Dijimos diferentes meditaciones. Una en el santo nombre del Señor, ahora meditación en la forma del Señor. Los devotos intentamos meditar en la hermosa forma de Krishna, tal como se describe en las escrituras. Por ejemplo, recién les decía que íbamos a ir al Srimad Bhagavatam. Bueno, en el 10.23, o sea, en el canto 10, capítulo 23, verso 22, se describe su forma divina. Entonces, para los que quieran justamente saber cómo es el Señor, dice, su tez era azul oscuro y su vestimenta dorada. Llevaba una pluma de pavo real, minerales de colores, ramitas de capullos de flores y una guirnalda de flores y hojas del bosque. Estaba vestido como un bailarín dramático. Apoyaba una mano sobre el hombro de un amigo y con la otra hacía girar un loto. Los lirios adornaban sus orejas, su cabello le caía sobre las mejillas y su rostro del otro loto sonreía. Entonces, adorar el Archa Vigraha, que es la deidad en el templo, es una extensión práctica de esta meditación. Y recién, como decíamos, nos dieron un darshan de las deidades. Entonces es otra forma de meditar. Hay veces que acá nos juntamos, por ejemplo, nosotros tenemos uno o dos encuentros perdón, uno o dos encuentros semanales, presenciales, tenemos, y cuando antes de empezar la meditación, o sea, el Sankirtan, de cantar los santos nombres del Señor en congregación, con las miridangas y demás, se ve a los devotos y devotas sentados frente al altar y admirando, contemplando la deidad en el templo. Y eso es hermoso, es justamente una práctica que nos lleva a conectarnos con Dios, a orarle. Si uno necesita, quizás no se recomienda tanto el pedido material, pero es una forma de empezar, es gradual. Entonces al principio quizás nosotros pedimos por algo. Por supuesto que no es que no se recomiende, pero lo que más se recomienda es justamente adorar esa forma, esa belleza, orarle, compartirle lo que nosotros estamos sintiendo y demás. Entonces esa es otra de la meditación, ¿cierto? Y luego tenemos meditación en los pasatiempos del Señor. Los devotos recuerdan y reflexionan las actividades trascendentales de Krishna, como su danza Rasa Lila, sus travesuras infantiles en Brindavan. Hace poco estuvimos en el mes de Kartika, mes en el que justamente se contemplaba el pasatiempo de Damodar, ¿cierto? De Madre Yasoda, que quería atar en la cintura a Sri Krishna cuando era chiquito. ¿Recuerdan ese pasatiempo? Bueno, esos pasatiempos son meditaciones también. Su gracia, Bhaktisundar Maharaj, bueno, nos manda audios, hay diferentes audios de cómo cuenta estas historias, estos pasatiempos, con unos detalles increíbles. Así que también es muy recomendado, antes de ir a dormir, escuchar un pasatiempo. O su papel como conductor en el carro de Arjuna, en el Bhagavad Gita, también otra forma de meditar, cuando Krishna ya es más grande, cuando Krishna está en la batalla, cuando está acompañando a Arjuna
en la batalla. Entonces estas meditaciones inspiran amor y devoción, ¿sí? Porque vamos conociendo a la persona amada, vamos conociendo cuáles son sus gustos, cuáles son sus actividades trascendentales y demás. Bueno, y por último, si bien hay muchas, nosotros solamente hemos traído algunas acá, es la meditación en la superalma. El Paramatma, la expansión de Krishna que reside en el corazón de todos los seres vivos, también es un objeto de meditación. Y este enfoque es común en etapas iniciales del progreso espiritual, como se explica en este capítulo que estamos viendo, el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Y bueno, ¿y cuál es el propósito de la meditación Vaishnava? Recién lo dijimos, y ahora lo recordamos de nuevo. El desarrollo de amor puro por Krishna, amor prema bhakti. Acá nos encontramos a las gopis, ¿sí? En esta imagen, esta bella imagen, donde sale Krishna tocando la flauta y las gopis contemplándolo. Este se considera uno de los amores más grandes que hay, justamente el amor que tenían las gopis hacia Krishna. Hay un pasatiempo muy lindo, lo voy a contar muy rápido, yo por ahí no soy de acordarme mucho, pero se dice que Krishna estaba simulando un dolor de cabeza, pero más o menos como para probar a sus devotos. Entonces simuló un dolor de cabeza y le dijo a los allegados, bueno, yo necesito el polvo de los pies de loto de los devotos para curar mi dolor de cabeza. Entonces vayan a pedirle a los sabios y demás. Van a los sabios y le dicen, mire, necesitamos los pies de loto. Sí, pero ¿para qué? Le preguntan los sabios. Es para Krishna. No, 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 porque vamos a cometer una ofensa, vamos a caer en el infierno. No, 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 para eso no le podemos dar el polvo de los pies de loto nuestro. Entonces vuelve el devoto a Krishna y le dice, mira, no pude recolectar el polvo de los pies de loto de los sabios, ni de los que dicen ser tus devotos, porque bueno, ellos temen caer en el infierno y demás y cometer una ofensa. Entonces Krishna le dijo, ve a las gopis y pregúntale a ellas. Entonces dice que fueron a las gopis y le preguntaron, miren, necesitamos el polvo de los pies de loto de ustedes para justamente curar el dolor de cabeza del Señor. Ah, sí, por supuesto. Y le dice este devoto, pero no tienen miedo ustedes de ir al infierno por esto, no hay problema donde nosotros vayamos. Lo que nosotros queremos es que él se sienta bien. Entonces relata esto justamente, este pasatiempo, el deseo de un devoto, de una devota, de satisfacer al Señor. ¿Sí? Si bien tengamos en cuenta algo, Krishna es Atmarama, es autosatisfecho, él no necesita, pero él adora que la intención de sus devotos en satisfacerlo. Eso es lo que él adora. Si bien él ya tiene todo absolutamente, es la suprema personalidad de Dios. Pero bueno, algo que lo conquista es justamente el amor de sus devotos. Entonces la importancia de este capítulo radica en el enfoque, en la interiorización y la autodisciplina. Krishna, como maestro supremo, guía a Arjuna a comprender que el verdadero objetivo del yoga no es simplemente un ejercicio físico-mental, ¿sí? Lo vemos en Hatha Yoga, por ejemplo, algo que se ha propagado tanto en Occidente, y hay tantos lugares que se practica este ejercicio, que si bien es una etapa, es importante, no es el despertar de la conciencia espiritual, es una partecita que nos lleva gradualmente a diferentes estadios, como decíamos. Pero lo importante es justamente, aparte de este ejercicio físico o ese ejercicio mental, que se practica a veces como meditación, por ejemplo, meditaciones en mindfulness, por nombrar algunas simplemente, es importante, como decíamos, para ordenar nuestros pensamientos y demás, pero el despertar de la conciencia espiritual y la conexión con Dios lo podemos lograr de las diferentes maneras como propusimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Meditación en los santos nombres, meditación en la forma del Señor, meditación en los pasatiempos del Señor. A través de esas meditaciones nosotros podemos lograr ese despertar de la conciencia espiritual. Bueno, ya nos queda muy poquito, así que ya después voy a abrir el micrófono para los que quieran hacer
De todas maneras, como decía, si quieren hacer algún comentario, es bienvenido. Entonces, en los versos 6 y 7, Krishna explica la relación entre la mente y el progreso espiritual. ¿Sí? ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí, sí. Lo escuché muy bien, pero y Ah, vemos bueno, todo perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces en los versos 6 y 7, Krishna explica la relación entre la mente y el progreso espiritual. La mente puede ser tanto un aliado como un enemigo, decía, dependiendo de si está controlado o no. ¿Cuándo la mente es tu enemigo? Hemos planteado acá. A ver, esto es importante. Trajimos un ejemplo que creo que nos va a resonar a todos. Por lo menos a mí me resuena mucho. Dice, tu alarma suena temprano en la mañana, pero la mente empieza a sabotear. Te dice, 5 minutos más, no pasa nada, si descanso un poco más, no hay problema. Otra cosa que nos puede decir, es demasiado temprano, necesitas dormir para estar bien durante el día. Otra cosa que nos puede decir, puedes meditar más tarde, ahora quédate en la cama, estás calentito o estás fresco, depende sea verano o invierno. Entonces, si escuchamos estas excusas, pueden terminar apagando la alarma, a mí me ha pasado un montón de veces, y perdiendo la oportunidad de comenzar un día con claridad espiritual. Y esto qué importante que es, esto de la claridad espiritual. Cuando nosotros no le hacemos caso a la mente y nos levantamos, nos pegamos un buen baño y empezamos a practicar nuestro sadhana, ¿cómo empieza nuestro día? Yo les pregunto, ¿cómo empieza? Es increíble, a mí me pasa, ¿cómo cambia el día? ¿Con qué claridad espiritual? Está bien, costó un montón. Como decía Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, hay que darle 100 zapatazos a la mente antes de al levantarse y al acostarse. Eh, Justamente, es muy práctico esto, es zapatazos, es directamente no darle importancia, porque como excusas nos va a decir muchísimas. Y todas con un nivel de raciocinio impresionante, como dice acá, es demasiado temprano, tu día es largo, después vas a estar cansado. Bueno, nos dice muchas cosas. Pero esto lleva a que nosotros nos sintamos culpables o apurados más tarde, acumulando estrés innecesario, si justamente le hacemos caso a la mente. Pero si nosotros nos levantamos, por ejemplo, este es un ejemplo de levantarse temprano, pero tantas cosas que tenemos que hacer durante el día en nuestra práctica espiritual y no la hacemos, entonces si empezamos a hacer esa práctica, a revertir ese proceso, por ejemplo, cuando la mente es nuestro aliado. Por otro lado, dice que si has trabajado en controlar tu mente, la respuesta cambia. Al sonar la alarma, piensas, este es mi momento para conectarme con Krishna. Mi propósito es más importante que 5 minutos más de sueño. Y si no nos ponemos a pensar, es verdad, porque nada más vamos a ganar 5, 10, 15, 30 minutos más de sueño, no mucho más. Y en definitiva, qué bien que nos hace justamente conectarnos con Dios antes de empezar nuestras actividades. Entonces, levantarte, dice acá otra de las excusas para bien, levantarte ahora traerá paz y energía al resto del día, vas a empezar como con el pie derecho, como se dice algunas veces, o no quiero dejar que los hábitos viejos me controlen, puedo hacerlo. Y claro, los hábitos viejos dice que para nosotros crear un hábito se necesitan 21 días. Esto está probado por la ciencia. Se dice que para adquirir un hábito tanto positivo como para adquirir un hábito tanto negativo, se necesita muy poco, 21 días de hacerlo continuamente y ya lo vamos a adquirir. Por ejemplo, si empiezo a tomar, no sé, alcohol, lo hago seguido, seguido, seguido y después ya se hace una rutina para mí. Ahora, si yo quiero dejar un hábito, por ejemplo, no sé, supongamos que comiera carne, empezamos a controlarlo durante diferentes días, durante 21 días se dicen, y vamos a adquirir este hábito. Después, por supuesto que tenemos que reforzarlo con nuestra mente, psicológicamente tenemos que estar preparados porque van a venir, obviamente, no es algo automático y mágico, pero sí se puede probar esto. Entonces podemos adquirir este hábito de
levantarse temprano, por ejemplo. ¿Qué hacen algunos? Se van levantando gradualmente media hora más temprano un día, 10 minutos más temprano un día, 10 minutos más temprano otro día, y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo que ellos quieren. Por ejemplo, hasta ahora se levantaban a las 9 de la mañana y quieren empezarse a levantar a las 8 de la mañana. Bueno, no lo hagan de un día para el otro, ¿sí? Hagámoslo gradualmente. Empecemos esta semana, pongámonos como objetivo levantarnos a las 7:30, supongamos. Y la próxima semana, perdón, a las 7:30, y la próxima semana a las 7. Y así gradualmente disminuir hasta llegar hasta nuestro horario que creamos más conveniente. Entonces, con esta actitud, te levantas, practicas tu meditación y empiezas el día con una sensación de logro, claridad y conexión espiritual. La lección que nos deja: la misma situación puede llevar a dos resultados opuestos dependiendo de si la mente está controlada o no. Nos hemos dado cuenta de esto. Si la mente está controlada, nuestro día es de una manera. Si la mente no está controlada, nuestro día cambia porque es como el barquito. Podemos tener un norte para ir hacia nuestro objetivo, hacia nuestra meta. Pero si nuestra mente está descontrolada, nos vamos a desviar, nos vamos a ir hacia nuestros deseos. Por ejemplo, no sé, en el día digo, ay, no, hoy me levanto y quiero tomar un helado. Después, si sigo la mente, quiero decir, ahora quiero ver televisión, quiero ver una serie, quiero hacer esto, y así sucesivamente. Cuando nos queremos acordar, se nos ha pasado el día y no hemos hecho absolutamente nada de lo que nos habíamos propuesto. Entonces, este concepto es central en el desarrollo del yoga, ya que toda práctica espiritual depende de la capacidad de disciplinar y orientar la mente hacia lo trascendental. El significado subraya que la mente es el núcleo de nuestra experiencia y comportamiento. Si la mente está bajo control, se convierte en una herramienta para alcanzar metas espirituales. Pero cuando está fuera de control, se transforma en una fuente de sufrimiento y caos, empujándonos hacia la lujuria, la ira, la avaricia y la ilusión. Lo que decíamos en el ejemplo anterior. Y ya por último casi, el jinete y el caballo, estos son ejemplos. Dice, podemos imaginar a la mente como un caballo y al practicante espiritual como su jinete. Si el jinete tiene el control de las riendas, puede dirigir al caballo hacia un destino deseado. Pero si pierde el control, el caballo correrá sin rumbo, poniendo en peligro a ambos lados. La práctica del yoga actúa como las riendas, ayudando al jinete a dominar el caballo. Ese es el sadhana, esa es la práctica del yoga. Y como decíamos, ahora entrando en la última parte, que es el verso número 7, espero no cansarlos, pero ya estamos o cualquiera que quiera comentar algo, me avisa, por favor. Entonces este verso, como habíamos leído al principio, recordamos, destaca ¿qué cosa? La ecuanimidad como el fruto del control mental. Al alcanzar este estado de ecuanimidad, el practicante no se perturba por las dualidades de la vida material, como el placer y el dolor, el éxito o el fracaso. Este nivel de trascendencia se denomina samadhi, donde la mente está completamente cautivada en el Supremo. Dice el verso del Bhagavad Gita 2.14, oh hijo de Kunti, le dice Krishna a Arjuna, la aparición temporal, y acá lo vamos a poner en la imagen, frío, invierno y verano. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos. Oh vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Importante este verso. Y aquí Krishna enseña ¿qué cosa? La tolerancia. ¿Quién me puede decir quién más aconsejó ser tolerante? Y recién lo nombramos. A ver si alguien puede aportar ahí. El señor Chaitanya. Exacto, ahí está Doris, si no me equivoco. Yo poco puedo ver acá, pero exactamente. Sri Chaitanya, más gracias, Doris. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó justamente en su Shikshastaka,
en los 8 versos que él dejó, que debemos intentar ser más tolerantes que un árbol, decía él, ¿cierto? Más tolerante que un árbol. El árbol recibe frío, calor, y sin embargo sigue dando sus frutos. Y él nos puso como ejemplo eso. Entonces aquí Krishna enseña la tolerancia como una cualidad necesaria para avanzar espiritualmente. Qué difícil, ¿cierto? Qué difícil, porque si es algo que yo no soy, quizás es tolerante, soy impaciente y demás. Pero bueno, es una práctica, como dice acá. Siempre lo que se nos enseña en las escrituras es las cualidades, eh, tenemos que ponerlas en práctica. Es necesario. Poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. No nos metamos en un desafío muy difícil. Pero cuando viene alguna persona y nos dice algo, al principio podemos reaccionar, y con la práctica del Bhakti Yoga uno se empieza a dar cuenta que empieza, en vez de reaccionar, a responder, ¿sí? Que son 2 palabras distintas. Uno no reacciona ya, responde, desde otra altura, desde otra conciencia y demás. Así hasta tolerar. Eso es lo que se nos recomienda en las escrituras. Entonces dice que la mente controlada no se ve afectada por estas dualidades, porque está firmemente anclada en lo espiritual. La roca en el río, dice el ejemplo. Una roca en medio de un río simboliza la mente del yogi. Las aguas pueden golpearla con fuerza, pero la roca permanece inmóvil. Similarmente, quien ha conquistado su mente no es sacudido por las corrientes de las experiencias materiales. Yo me llama mucho la atención, por ejemplo, los maestros espirituales que tenemos en el movimiento. No sé si les ha pasado esa, eh, como esa tranquilidad que tienen. Esa tranquilidad es la palabra, esa ecuanimidad que tienen. Y como dice acá, puede ocurrir cualquier cosa y ellos simplemente toman su tiempo, su pausa, responden. Y yo hay veces que ante la misma situación me altero, me voy para un lado, para el otro. Entonces digo, ¿cómo lo logra? Y son preguntas que yo he hecho justamente, y lo que me han respondido es eso, es justamente gradual. La práctica, la práctica hace al maestro, como decíamos. La práctica y la práctica de la sadhana hace que nos purifiquemos, tanto mentalmente como nuestro corazón. Entonces, de una manera, como decíamos antes, nosotros al principio, cuando nos unimos al movimiento, quizás éramos de una manera, pero veámonos ahora, seguramente hemos avanzado. No digo que seamos perfectos, no, todavía no, todavía no. Podemos perfeccionarnos más, ¿sí? Pero de a poquito, poco a poco, vamos adquiriendo esas cualidades que se nombran también en el Bhagavad Gita. Entonces, ¿cómo puedo hacer para controlar la mente? Y acá tenemos a un muchacho que le ha explotado por ahí la cabeza, lo que nos ha pasado a muchos de nosotros seguramente. En este mundo material creo que no hay nadie que esté exento de esto, ¿cierto? Bueno, el proceso de controlar la mente es desafiante, pero indispensable, dice acá. Aquí hay algunas estrategias inspiradas en el Bhagavad Gita. Esto lo sacamos del Bhagavad Gita. Vamos a repetir un poco, pero es para que quede firme en nuestro corazón. Meditación en el nombre divino. El canto del mantra Hare Krishna ayuda a enfocar la mente y a purificarla de tendencias materiales. Eso es importante. Primer paso, meditación en el nombre divino. Otro, lo que estamos haciendo en este momento, asociación con devotos, algo que se recomienda mucho, relacionamiento con devotos. La compañía de personas avanzadas espiritualmente fortalece el compromiso con el autocontrol. Recién decíamos, cuando vemos a un maestro espiritual, cuando vemos a un maestro, a un devoto o devota avanzada en el movimiento, decimos, qué lindo ser como él, cómo hace, cómo practica. Entonces nos ponemos a hablar con esa persona, le preguntamos cómo hace, y esa persona seguramente nos responde. Y esto se logra con asociación, con relacionamiento, ¿cierto? En compañía de los devotos. Como decía Srila Prabhupada en sus analogías, cuando el hierro se pone al fuego, se vuelve fuego. Entonces, si nosotros de tanto estar con los devotos, bueno, en algún momento nos vamos a volver devotos. Estudio de las escrituras, algo importante, muy importante. Srila Prabhupada lo decía,
un discípulo de Srila Prabhupada le dijo, Prabhupada, por favor dame tu misericordia. Y Prabhupada le respondió, yo ya te he dado mi misericordia. Mi misericordia queda en los libros. Y justamente la lectura regular del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, proporciona conocimiento trascendental que nos orienta a la mente hacia la divinidad. O sea, nos la conduce, nos la lleva desde esa mente loca que teníamos a veces hacia la divinidad. Entonces el control de la mente no implica reprimir los pensamientos, sino redirigirles hacia el servicio devocional. Importante esto, ¿cierto? Me quedo con esta frase, el control de la mente no implica reprimir los pensamientos. No se trata de eso, nunca, por lo menos yo he escuchado eso, de que reprimamos nuestros pensamientos, sino dirijámoslo, redirigirlos hacia el servicio devocional. ¿Qué puedo hacer con este pensamiento que me está obstaculizando? Bueno, lo dirijo, me pongo a escuchar un audio, me pongo a hablar con un devoto o devota del Señor, me pongo a cantar el Mahamantra, lo redirijo, pero no lo reprimo, porque lo que se reprime vuelve con más fuerza, se dice. ¿Cierto? Y ahora sí, ya estamos terminando. Tanto el agua, acá hay una foto del agua que va cayendo, tal como el agua estancada puede generar enfermedades, una mente desocupada se vuelve terreno fértil para la ignorancia. Pero cuando la mente se utiliza para meditar en Krishna, se purifica y se transforma en un aliado para alcanzar la perfección espiritual. Como dice este dicho o esta frase popular, mente desocupada, taller del diablo. Conclusión. Los versos 6 y 7, por lo menos para mí, en mi humilde entendimiento, mi corto por ahí entendimiento, pero es lo que yo les he podido compartir. El capítulo 6, el Bhagavad Gita enseña que el verdadero éxito espiritual comienza con el dominio de la mente. La mente puede ser nuestro mejor amigo, guiándonos hacia la trascendencia, o el peor enemigo, atrapándonos en el ciclo de nacimiento y muerte, en ese ciclo en el que nos encontramos actualmente. A través de la práctica constante del yoga, la devoción y la asociación con Krishna, podemos conquistar nuestra mente y experimentar la paz y el gozo del alma. En las mismas palabras de Krishna, dice, esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Y con eso terminamos, Bhagavad Gita 7.14. Hare Krishna, muchas gracias. Y acá dejo de compartir y doy paso para cualquier comentario que queramos hacer, pregunta o aporte, siempre es bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu. Muy linda su disertación. Muchas gracias por dedicarle el tiempo que le dedicó para hacer el PowerPoint y darnos una así disertación visual también, ¿no? Que a veces atrapa la atención de los oyentes y no, la mente se puede controlar un poco más para escuchar con atención. Yo tenía una pregunta. Bueno, usted nos contaba que bueno, sabemos que el sadhana, con el canto del santo nombre como práctica principal, purifica al practicante y lo lleva a desarrollar, ¿no?, disciplina, tolerancia, autocontrol, ecuanimidad, todo lo necesario. Ahora mi pregunta es si, por ejemplo, el control de la mente, que es el tema principal, ¿viene solo por la práctica o durante la práctica hay que tener una atención específica en controlar la mente? No sé si me explico. Sí, perfecto. Excelente pregunta, Dameshwara Prabhu. Sí, yo quizás mi conocimiento es limitado, pero me voy a tratar de responder en base a mi corta experiencia. Lo que yo puedo decirle es que justamente hay 10 ofensas al santo nombre
mientras es muy lindo leerlas, siempre repasarlas para que nos quede claro qué es lo que no tenemos que hacer para eh, justamente para poder cantar de una manera eficiente el santo nombre. Y una de ellas, una 11ª, dice propuesta, es justamente el canto con atención. El canto con atención a mí me ha resultado mucho porque me pasaba lo que usted decía, si nosotros, si entiendo bien la pregunta, si nosotros podemos controlar la mente en el canto del santo nombre. Sí, yo creo que sí, que tenemos que hacer nuestro esfuerzo y eso se logra con atención. Por ejemplo, cuando nosotros recitamos el Maha Mantra en voz alta, a mí me sirve taparme quizás los oídos con algo cuando estoy en algún lugar bullicioso. Cuando estoy en un lugar de la naturaleza, bueno, es ideal, pero no siempre lo estamos en esta vida diaria que llevamos. Entonces, para lograr la atención es escuchar el Maha Mantra, cómo resuena en nuestros oídos. Y para hacerlo, como le decía, eso yo trato de lograr atención, atención en el Maha Mantra. Y me lleva a conectarme más con Krishna, me lleva a conectarme, me lleva a por ahí quizás pensar en algún pasatiempo, como decíamos, en algún lila. Entonces, una meditación lleva a la otra. Entonces, si usted pregunta si se puede controlar, yo creo que sí, podemos hacer ese esfuerzo y ese control es justamente con la práctica. Es gradual, porque al principio nos vamos de un lado para el otro y no está mal porque de esa manera nos vamos purificando. Pero es un círculo virtuoso, se dice, un círculo virtuoso, porque a medida que nos vamos purificando, nuestro canto es más puro, justamente, y más atento. Y el control, ese control de la mente que usted hablaba, se va dando más, ¿cómo decirlo? Fácilmente, fácilmente. A mí al principio me costaba horrores, me costaba horrores. Me iba para un lado, para el otro, agarraba el celular. Y ahora no digo que no, no digo que no, me cuesta. Pero como le decía, la práctica va llevando a que nosotros vayamos controlando la mente y adquiriendo diferentes tips. En otro tips que yo me estoy centrando en la meditación del Maha Mantra prácticamente, pero a mí me pasaba mucho con las ocupaciones del día. Y usted dice, bueno, ¿y cómo controlar la mente? Bueno, adquirí un tips que me dijo un devoto devota en una de estos encuentros, que era, por ejemplo, en vez de tomar el celular y darle importancia a lo que está apareciendo ahí, dejarlo de lado. Eso es uno, guardarlo en una cajita durante la práctica diaria. Pero lo otro es tener una libreta de anotaciones. Entonces la mente, ¿qué nos dice? Bueno, tenés que ir al supermercado, tenés que hacer esta tarea, tenés que pagar este impuesto, tenés que... Bueno, perfecto. Entonces, una manera de controlar la mente es decirte, sí, tenés razón, pero para que no siga invadiéndonos o martirizándonos con esa propuesta una y otra vez, nosotros lo anotamos. Entonces nos hacemos la lista de todas las actividades. Tengo que hacer esto, 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 esto. Entonces de esta manera nosotros dejamos de lado la libretita y empezamos el canto del Maha Mantra. Y ahí ya la mente, y si surge otro pensamiento, bueno, perfecto, lo anoto. Pero deja, porque ya cuando uno anota la actividad, deja de ese recordatorio permanente y automático que es la mente. Recordemos que la mente es una herramienta. Eso es, ni más ni menos, es como una calculadora. Yo, por ejemplo, agarro una calculadora, la utilizo y después la dejo de lado. Bueno, la mente también tiene que, como dice Krishna, le dice a Arjuna, puede ser tu amiga como tu enemiga, entonces usémosla para nuestro beneficio. Y cuando sabemos que no es para nuestro beneficio, tenemos que actuar en consecuencia. Y como usted dijo, intentar controlarla de alguna manera. Hay diferentes estrategias, yo uso esa, pero hay otras muchos más y estoy abierto a que me digan algunas más para saber. Pero bueno, eso le puedo decir para vos. Gracias. Muchas gracias, Prabhu. Muy claro, gracias. Bueno, devotas, si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, abran el micrófono directamente, por favor. Hare Krishna, Prabhu.
Lali, Hare Krishna. gracias por la clase. Este tema que lo ha expuesto de una manera tan bonita, tan interesante, con algunos versos y recomendaciones prácticas. Yo quería reflexionar así en forma particular y personal el tema de la mente. Yo creo que todos en esta condición humana, vamos a decir, tenemos esta mente que se la puede adiestrar, se la puede preparar. Sin embargo, los animales no lo pueden hacer. Los animales no, y ahí dice Srila Prabhupada que a veces nuestro comportamiento es animal, debido a que nosotros no tenemos otra meta, vamos a decir, en nuestra mente de progresar ya de una manera más espiritual, vamos a decir, en relación a Dios. No todo el mundo lo hace. En mi vida personal puedo decir que como persona, la mente la he utilizado primero, digamos, un poco dirigida por mis padres, porque uno obedece a los padres en cierta edad, te dicen qué hacer, qué no hacer. Esto sí se hace, esto no se hace, y entonces la mente ya se va educando. Ya según la familia que uno ha tenido, tiene esa, vamos a decir, ese entrenamiento, esa educación familiar que está haciendo mucha falta, porque todo empieza por casa. Entonces mi papá era muy estricto y mi mamá también en ciertos aspectos, ¿no? Y eso influye mucho. La mente ya va teniendo, desde que nacemos, va teniendo cierta base, vamos a decir, a nivel material estoy hablando, y también a nivel espiritual, pero superficial. La escuela, la educación es otro lugar donde trabajamos mucho la mente. Hay muchos que van a, como decía mi profesor o mi profesora, van a calentar el asiento, no van a estudiar. Ya eso es responsabilidad de cada uno. ¿A qué va a una escuela? Si a molestar, si a estudiar, si a aprovechar ese tiempo. Y en mi caso yo lo aproveché, pero en busca de un prestigio, ¿no? En busca con una meta de ganarme el afecto de los maestros, de ser fiel a ellos y para que tener una buena nota, para que ellos estén felices y yo esté feliz, ¿no? Una cosa afectuosa era. Cada quien dirige su mente a cierto provecho y también muchos estudian con la mente. Una profesión, por ejemplo, tú tienes que quemar la mente, te dicen, para ser doctor. Son 10 años de estudio en la universidad, más prácticas, más, en fin, todo eso ya a nivel más superior, a nivel más elevado, que sería superior espiritual, superior eterno, superior universal. Trabajar la mente para adquirir un conocimiento, para tener una relación con Dios, realmente nos está costando mucho, a mí en lo particular, porque en la escuela, en la universidad, todo yo traté de ser, digamos, puntual, como usted decía, traté de ser, pero en esta etapa de la vida espiritual somos muy flojos. Yo por lo menos soy muy floja. Si no es que estaría en una institución que me digan que me levante a tal hora y sea controlada por otras personas, tal vez sí lo haría. Es más, lo hice porque lo hacían en un grupo, ¿no? Donde todos lo hacemos lo mismo. Estamos todos con el mismo objetivo, ¿no? De servir al Señor, como en un templo, ¿no? En un monasterio. Más específicamente, el monasterio de Buenos Aires, Argentina, que está muy bien realizado. Sería lindo que existan más monasterios. Ya sé que Srila Prabhupada nos pide que seamos en la casa, pero la casa es un lío terrible, vamos a decir, porque la mente se dispersa, se perturba mucho a nivel casa y a nivel problemas personales también tenemos la mente muy perturbada, vamos a decir. Entonces, la mente hay que trabajarla mucho y aquí dice que uno de los de las cosas que podemos hacer es
sí utilizar la mente para sí cantar un Mahamantra. No me estoy tanto enfocando en los no, porque los no ya vendrán luego. Yo creo que sí debo cantar y después ya vendrá el resultado. Porque si yo me enfoco en que, ay, no debo pensar en este problema, no debo pensar en que tengo que pagar la luz, el agua, o sea, todo eso no, o sea, los no, yo creo que eso es natural ya, las cosas mentales que tenemos, problemas mentales materiales que tenemos que cumplir también, pero cantar el Mahamantra yo creo que es un método muy, muy efectivo porque mi mente se enfoca en eso. Directamente al cantar el Mahamantra se repite automáticamente, mi boca, mi mente está ocupada en ese canto, ¿no? Del Mahamantra. Hoy mi hijo me decía, le vas a enseñar a tu nieto a cantar el Mahamantra, porque le mandé ciertas cosas que yo realizo, es una forma de prédica, hoy me di cuenta. Y no lo hice con esa intención, pero Krishna es muy misericordioso y yo le mandé el Mahamantra y un diploma que había sacado y dice, qué interesante, ¿no? Ese tu progreso a nivel espiritual, que realmente la ganancia voy a ser yo al servicio del Señor. Esa va a ser mi ganancia, que yo pueda ser útil para el Señor, ¿no? Y no ser útil para estas actividades materiales que en cierto modo nos siguen condicionando y metiendo en más problemas. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, entonces creo que estamos todos Patita una. Hare Krishna, reverencias. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecerle a Prabhu Lalit por esta hermosa y práctica clase. Como decía Dameshwara, es muy lindo cuando se hacen ese tipo de presentaciones porque uno ocupa todos los sentidos y bueno, está ahí abstraído en las imágenes, en lo que se dice, lo que vamos leyendo. Lo importante de ocupar nuestros sentidos al servicio de Krishna para poder controlar la mente. Bueno, creo que justamente práctica, ¿no? La clase. Así que creo que también pensando en lo que decía Madre Doris, que siempre tiene unos aportes tan lindos, que uno, ¿no? A veces pone la fe en el lugar equivocado, ¿no? Uno dice, bueno, voy a hacer, o lo que hice en mi vida lo hice porque quería serle fiel a mis maestros, o porque quería serle fiel a mis padres, porque quería serle fiel a mis deseos. Y bueno, y aquí en Conciencia de Krishna uno aprende que la fe la tiene que colocar en Krishna, ¿no? Y el objeto de adoración tiene que ser Él y todo lo demás en nuestra vida tomará el rumbo hacia este camino hermoso espiritual de conciencia de Krishna, ¿no? Esa entrega que tenemos que tener, esa fe en principio, y bueno, y luego las herramientas que nos ha traído el propio Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el canto del Mahamantra, lo que nos ha traído nuestros acharyas, Srila Prabhupada, todas las herramientas que tenemos hoy día para poder de a poco entregarnos al proceso. Así que bueno, maravilloso, gracias a todos, hermosísima la asociación, como siempre, muy gustosa de poder compartir porque creo que ahí uno va también, ¿no? Reciprocando, se siente bien, se siente feliz porque entiende que estamos todos en el charco y que todos también podemos salir ayudándonos, compartiendo. Bueno, muy, muy lindo todo. Gracias. Haribol. Gracias a usted. Ok, bueno, entonces creo que podemos dejar por aquí, ¿sí? Una vez más, muchas gracias, Prabhu, por dedicar su tiempo a estar con nosotros en este humilde club de lectura. Y bueno, nos veremos la semana que viene, si Krishna mediante. Creo que no tenemos ningún invitado todavía, pero ya vamos a ver. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Sí, nos Gracias a vemos usted. pronto. Haribol. Haribol. Krishna, gracias. Hare Haribol. Krishna.